La verdad que yo a veces no sé cara de qué tengo. Cuando estaba en Negro Carpio me confundían con hijo de Negro Carpio. Después me confundieron con hijo de Omar. Un día me preguntan si era hijo de Jorge. No sé, digo, tengo un poco de negro, un poco de petizo, un poco de alto, un poco de gordo, no sé qué. No sé para qué lado encarar mi personalidad. Bueno, hace un tiempo me compré un libro que hablaba sobre 400 años de protestantismo, me salió, en la Argentina, de don Arnoldo Canclini. Y entre las fuentes históricas figuraba Gustavo Pérsico. Por eso después te quería preguntar algunas cosas de Diego Thompson, toda esa... Mire que hay historia ahí. Bueno, como ustedes sabrán, mucho de lo que estamos haciendo, aunque no trabajábamos junto con los muchachos en ese momento, yo sí estuve trabajando en la inundación en Santa Fe, por otro lado, y tenemos muchas anécdotas de aquel tiempo. Y una que terminé de cerrar el otro día, nada más que por escuchar y empezar a ver cómo Dios hace en medio de las situaciones. Tenemos un amigo en Misiones que vende madera, y él contaba que en la época de la inundación, él estaba tratando de arrancar su negocio. Entonces, ¿qué hace? Manda un cargamento de madera a Santa Fe, alcanza a cobrar algo de negocio, ¿qué hace? Pero lo demás se le perdió, porque imagínense, tuvimos en algunos lugares hasta 3 metros de agua, era impresionante. Para una persona que recién arranca es una situación dificilísima. Había negocios en el interior, como el caso de lo que era Megatón y Musimundo, que también estaban en una situación económica totalmente destruida. Entonces me hacía acordar de cómo Dios en medio de situaciones tan feas puede hacer algo. Este hermano que nosotros tenemos en Misiones es un hermano fiel y siempre está tratando de colaborar en todo, incluso cuando largamos la convocatoria y contamos esto, fue uno de los que primero se anotó para dar su ofrenda. Y dice él que en esa situación en la que pierde gran parte de su carga, su, digamos, inversión inicial, dice, empezamos a vender hasta pedacitos de madera chicos. La inundación que destruyó tanto empezó a darle prosperidad a él. Y esto pasó en un montón de lugares. La inundación fue un hecho triste para nosotros, la inundación fue un hecho funesto, pero tenemos que darle gracias a Dios de que en medio de ella Él se glorificó. Pudimos llegar a un montón de lugares, ayudar a un montón de gente, hablarle de Cristo a personas que quizá en otro momento no nos hubieran recibido. Y Dios nos mostró cómo Él tiene control de todas las cosas. Yo lo miraba a este hermano y digo, bueno, siempre comparé a Dios con... yo no sé jugar al ajedrez, pero me parece un juego en el que se tiene que usar mucho la cabeza y en el que cada movimiento cuenta y en el que un error puede costar el partido. Y Dios parece que hace los movimientos de ajedrecista. En un movimiento sabe a quién bendice, sabe a quién prueba, sabe a quién está formando y no se le escapa nada. Es maravilloso nuestro Dios. Veía también el tema de la persecución, por ejemplo, cómo Dios hace que una iglesia que estaban haciendo, una iglesia que estaba dando sus primeros pasos, sea perseguida. Y cuando la iglesia es perseguida, empieza a crecer. Entonces empiezan a llevar el evangelio a otros lugares. Y Dios se encargaba de hacer que aquellas personas que más de una vez no tenían ni qué comer ni dónde dormir, que arriesgaban su vida cada vez que hablaban de Jesucristo, pudieran sembrar y recoger frutos abundantes. Entonces, voy pensando, voy cerrando la idea de que Dios en cada situación, en cada tiempo, en cada momento sabe todo lo que hace. Voy cerrando la idea de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de estos planes perfectos de Dios, de estos movimientos de Dios, de esta visión infinita, de estos pensamientos supremos de Dios que saben mucho más que nosotros. De seguro, empezando por la gente mayor y seguramente los que están dando sus primeros pasos en la vida, si yo le preguntara más de una vez, deben pensar, yo pedía tal cosa a Dios y Dios no me la concedió, parecía que Dios se empeñaba en hacerme la contra. Pero resulta que de esa situación saqué la mayor bendición. Hoy celebramos el Día del Padre. Yo me emociono.
la verdad que en algunos momentos estoy solo y se me empiezan a caer las lágrimas. Pensar lo que Dios puede hacer con una vida totalmente destruida, como contaba ayer, y lo que puede llegar a regalarnos como padres cuando Él empieza a hacer ese proceso de transformación. Cada regalo de mis hijos, cada abrazo, cada situación en la que puedo disfrutarlos me encanta. Y me hace pensar que Dios es un Padre perfecto, que no va a tener los errores que tengo yo ni los que seguramente tenemos todos como padres. Él sabe qué darnos, Él sabe cómo hacerlo. Jesús decía, ninguno le va a dar un escorpión a su hijo. Y nosotros que tenemos plaga de escorpiones en Santa Fe, sabemos que es un insecto peligroso y cuidamos nuestros hijos y lo último que le daríamos es eso. Sabemos qué les hace bien y qué no. Entonces, para plantarnos un poco en este tiempo en el que vivimos, yo encuentro algo en este libro maravilloso que es la Biblia, que dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ayer me encantaba algo que decía Gustavo, esta fuente inagotable de historia. Decía que esto no tiende a mejorar, esto tiende a irse cada vez más al fondo. Cristianos, ustedes, yo y todos los que en el mundo hemos confesado que creemos que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, le hemos reconocido como Señor, y que leemos tantas veces la Biblia, debemos ser conscientes de esto. El Señor Jesús decía, cuando empiecen a pasar estas cosas, no se alarmen, porque es necesario que así suceda. Es necesario que haya guerras, que haya rumores de guerra, que haya terremotos, que haya hambre, que haya pestilencia. Y yo leo eso y parece que estoy leyendo el diario. Y no solamente de las luchas políticas que hay en nuestro país, sino a nivel mundial este es el panorama. Nosotros tenemos la Biblia abierta en cada informativo, en cada diario, en cada charla de café, en cada mate. La Biblia nos va señalando que esto se está cumpliendo, el cumplimiento de las profecías, el panorama mundial. Abundancia de pecado. Es terrible las cosas que pasan. Hay mercado para todo. No habría tanta pedofilia como hoy nos produce tanto rechazo si no hubiera un mercado para eso. No hubiera drogas si no hubiera un mercado para eso. No se venderían armas ahora hasta por internet. Usted abre el Facebook y hay ciertas personas que venden armas por internet. Balas. Nada parece mejorar. Hay abundancia de pecado. Mientras se está desarrollando una marcha para que se frenen los femicidios en la Argentina, mientras se estaba desarrollando en una de nuestras provincias, un hombre estaba asesinando a su mujer delante de sus hijos. Y hace poquito, hace un par de días atrás nada más, un hombre mató a su mujer y le prendió fuego a la casa con los hijos adentro. Hay abundancia de pecado. Decía el apóstol Pablo que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Usted se da cuenta que nosotros caminamos por la calle y nadie se quiere meter, cada uno cuida su quintita. La gente está cada vez más con miedo, la gente está cada vez más encerrada en sí misma, tan lejos de Dios que no puede ver todas las posibilidades que tenemos de ayudar a nuestro alcance. Tan lejos de Dios que no nos damos cuenta cuán inagotables son las riquezas que Él nos da para poder bendecir a otros. Hace un tiempo leo en el diario de Paraná que había una mujer que pedía ayuda porque su hijo fue reclutado por una banda de delincuentes y estaba drogándose y hacía un mes que no lo veía. Fui con un amigo, un pastor, a visitarla y me presenté y la mujer no lo podía creer. Dice, yo pensé que Dios se había quedado dormido
y resulta que Dios me manda al hermano de mi peor enemigo a que me hable de él, porque la banda de delincuentes que lo había reclutado era la familia mía. Entonces le hablé a aquella mujer y le dije que yo no estaba de acuerdo en todo lo que ellos hacían, pero que le venía a ofrecer una ayuda que consideraba la mejor de todas, a Dios mismo. Entonces esta mujer habló con nosotros y al conocer todo el panorama de mi familia sabía en qué situaciones nos encontrábamos, y yo le comenté que al cuñado de ella también en algún momento le hablé de Cristo, que lo llevé a una granja para que se rehabilite. Y ella me dice, ¿y vos sabías que mi cuñado fue uno de los que asesinó a tu hermano? Sí, le dije, yo lo sabía. Digo, pero por mi hermano ya no podía hacer nada, hice todo lo que pude mientras él vivía. Yo no puedo vivir con rencores, y vos tampoco podés vivir con rencores. Y nosotros nos damos cuenta que la dicha del perdón es tan extensa que excede la cantidad de páginas que tiene una Biblia. Es tan extensa la dicha del perdón que excede todo plan político para un país. Es tan extensa la dicha del perdón que no hay paz que se le pueda comparar cuando el corazón se siente libre de perdonar. Y usted y yo, si no estamos encerrados nosotros mismos y la podemos compartir, podemos hacer mucho bien. ¿Sabe qué? Sí hace falta dinero en la obra de Dios, porque hay que hacer muchas cosas, pero aún sin dinero uno puede compartir riqueza. Y estas están al alcance de nuestras manos y al alcance de nuestra relación con Dios. La antítesis de lo que somos nosotros, o de lo que deberíamos ser nosotros, es los hombres amadores de sí mismos. En mi provincia, en Entre Ríos, hay una gran figura. Son dos las que son más relevantes, pero una es Pancho Ramírez. Aquel hombre, para el común de la provincia, es un hombre que hizo mucho por los pobres, que luchó por su provincia, pero mirándolo en el contexto histórico, veo que fue un hombre que en un momento quiso ser lo mismo que a tantos le pasa, ambición de poder, y eso lo llevó a la muerte. Y hay mucha gente que empieza con un plan queriendo mostrar que es para afuera y resulta que termina demostrando que es deseo de poder, deseo de sentirse el centro, tapar complejos, tapar cosas no sanadas en el alma, necesidad de ser el centro de la realidad del mundo y del momento. Hombres amadores de sí mismos. Pero el apóstol Pablo no se queda con eso, dice, y también mujercillas cargadas de pecado, dice, y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El hombre está corrompido y la mujer también. Alguno de una manera, otro de otra. Si hablamos de hombre como raza, si hablamos del hombre como una sola cosa, como ser, como humano, vemos que en sus dos facetas, hombre y mujer, está corrompido, está totalmente destruido, descentrado de lo más precioso que podemos tener, que es buscar a Dios. A mí me alarma que nosotros no estemos con los pies sobre la tierra como iglesia. Me alarma que no estemos preparados para tratar con el pecado. Cuando fuimos a hablar con esta familia, con esta mujer que pedía ayuda, pedí que alguien, una mujer, la esté visitando. Me parece lo más lógico que siempre cuidemos este detalle. Los primeros días la visité con mi esposa, después pedimos una mujer que la esté visitando. Y el pastor se encontraba con esta realidad. Él y los colaboradores más cercanos estaban desbordados por todo el trabajo de la iglesia y no había alguien preparado para ir a hablarle a una mujer que tenía una necesidad, fundamentalmente de Dios. Después lo demás se verá. Entonces escuchaba explicaciones como esta. No solamente, ojo, no estoy hablando mal de este amigo mío, sino hablo en general de la iglesia. Dice, no tengo ninguna mujer que haya pasado la misma situación que ella. Fíjese lo que pensamos usted y yo, porque este es un pensamiento mío también. Así que usted, para hablarle a un drogadicto, primero tiene que haberse drogado, si no, no vale que le hable. Y esto es mentira. Entonces una mujer, para hablarle a una prostituta, tiene que haber sido prostituta antes. Esto es una mentira. Entonces usted, para hablarle a alguien que está en un mundo corrupto, tiene que haber sido ladrón, tiene que haber sido un asesino, tiene que haber sido un estafador. Y estos son todas mentiras que el diablo nos pone. Las primeras personas que me hablaron de Jesucristo nunca se habían emborrachado, no sabían lo que era probar una droga.
Sin embargo, me hablaron de la verdadera solución, me dieron la respuesta. Me hablaron de Jesucristo. ¿Sabe por qué chocamos con esto? Porque a veces pensamos que la respuesta está en nosotros y no en el Dios vivo y verdadero. Hay que ver la necesidad. Fuimos la otra vez con Jorge a ver esta familia a la que ahora estamos tratando de ayudar a construirle su casita. Si usted viera cómo viven, es re triste. Tienen su patio lleno de basura porque ellos viven del cirujeo, tratan de juntar cartones, tratan de juntar algunos metales para poder vender y subsistir con esto. Pero no es solamente el lugar de trabajo, uno va entrando a su casita y todo es chapa, cartones, todo es plástico y la casa se hunde cada vez más y uno tiene que agacharse porque hay partes donde no puede pasar y el piso es barro, la humedad brota del piso porque está muy cerca del río Salado y cuando crecen las napas eso es humedad. Entonces, ¿qué le vamos a hablar a esas personas? Le vamos a hablar de prosperidad. Le vamos a hablar de que todo va a cambiar solamente en vez de darle un mundo de fantasía. Le vamos a hablar de la verdadera respuesta, Jesucristo, que trae dignidad al hombre, que trae perdón, que trae paz. Entonces, no hace falta que usted y yo hayamos pasado por todas estas situaciones para poder llevar el mensaje de Jesús. Usted puede salir a su barrio y no importa que le esté hablando a un joven. Si usted es una persona mayor, le puede hablar a un joven, le puede hablar a una persona de su edad y a cualquiera, porque usted está hablando de la verdadera respuesta. No está dándole de usted mismo, sino le está dando de las riquezas que Dios le ha compartido. Usted sabe por qué en la Biblia dice que el símbolo de Dios es el sol y nosotros la luna. En el Cantar de los Cantares dice así, resplandeciente como la luna. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y usted y yo podemos reflejar la luz de Cristo cuando le buscamos y tenemos una relación íntima y personal con Él. ¿Qué me iba a imaginar yo que nadie me prestó atención en la vida, que un día iba a llegar a la oportunidad de hablar con mis hijos y tener la libertad de hablarles de sexualidad y una sexualidad limpia? No la sexualidad que a mí me heredaron, que era basura, que la mujer era para usarla, y poder prepararlos para enfrentar la vida. Y poder hablar de droga y poder hablar de un montón de cosas porque Dios ha hecho algo en mí. Y seguramente si yo empiezo a escarbar acá debe haber unos testimonios preciosos. En mi iglesia hay gente que tiene testimonios fuertísimos, pero no los cuentan. Se callan lo que Dios ha hecho. Y hay un montón de madres que no saben qué hacer con sus hijos y si escucharan que usted y yo tenemos la respuesta seguramente escucharían y vendrían y después de lo demás se encarga Dios. En medio de cumplimiento de profecías bíblicas, en medio de abundancia de pecado, usted y yo tendremos, porque Dios lo promete, sobreabundancia de gracia. Gracia, gracia de Dios. Y esto no depende de usted y de mí. Esto es de Dios y Dios se compromete. Si hay una palabra en la que podemos confiar y esperar tranquilos, en la que Dios nos promete. Mire, yo muchas veces tengo necesidad de hablar con mis compañeros de conjunto, que son amigos, son mi familia, y más de una vez nos estamos sosteniendo uno a otro y charlamos y nos desahogamos y compartimos. Y la gracia de Dios se manifiesta en una iglesia unida, se manifiesta en una iglesia abierta, capaz de irse a una esquina y cantar un par de chacareras para que cuando alguien se acerque decirle esto lo podés disfrutar. ¿Quién te impide que disfrutes una canción, que disfrutes una empanada? Disfrutarlo en la paz de Dios. Dios muestra su gracia a través de vidas que no tienen miedo. ¿Sabe qué? Hay lugares, espero que acá no, pero hay lugares que si va una prostituta a la iglesia piensa que si uno la deja entrar aprueba la prostitución. Si entra un drogadicto parece que estamos aprobando las drogas. Si entra un ladrón hablamos de que no, ¿cómo lo dejamos pasar? ¿Qué va a decir la gente? Y la gente va a hablar mal de usted, que no le robó nunca a nadie, como de ese que robó. Porque la gente es así, la gente es amadora de sí misma. La gente está cargada de maldad. Y la gente necesita que Dios le cambie esa mente, que solamente lo podemos cambiar por medio de la predicación del Evangelio y el poder de Dios. La primera vez que salí con el conjunto, no salimos con el conjunto entero, sino que fuimos con Jorge, Rubén estaba en ese momento, los demás no pudieron viajar. Y fuimos más que nada a trabajar a un lugar en Misiones. Y el pastor nos pidió que si queríamos compartir algo.
Imagínense si era corajudo el pastor que me hizo cantar a mí. Cuando yo le cantaba el arroz con leche a los gurises, me decían, papá, no lo podés silbar mejor. Y me acuerdo que no sabíamos qué cantar y bueno, yo propuse una canción y me dice, Jorge, ¿te sabés? Dice esa que dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y yo la cantaba y ¿sabe qué? Era una verdad que nadie me la había contado, sino que la había vivido. La había vivido. Usted y yo tenemos en nuestras manos el poder de Dios. Y Él lo quiere manifestar en forma, dice abundante, no, sobreabundante. Si hay mucho pecado, Dios le dice a usted y me dice a mí, hay mucho más poder y gracia en mí para cambiar esa realidad. Pero no piense que cambiar la realidad significa que va a mejorar la noticia del diario. No piense que no va a haber rumores de guerra, no piense que no va a haber terremoto, no piense que no va a haber hambre, sino que simplemente en medio de esa situación Dios se ha de glorificar por medio de su vida y mi vida. Qué hermoso nuestro Dios que nos regala esto. Qué hermoso que nosotros podamos salir de acá ahora y no pensar que es para hacerlo mañana, sino para empezar a hacerlo hoy mismo. Hoy mismo. Y no piense que usted tiene poco en las manos. Hay un hombre, no sé si lo leyó alguna vez en la Biblia, que era tartamudo. A mí me sorprende que Dios de las personas que menos piensan de sí mismos pueden hacer algo. Y no se animaba ni a predicar este hombre porque ¿qué podía hablar? O sea, Dios lo mandaba que le hable a su pueblo y seguramente se le habrá trancado la primera, pero Señor, no. Y Dios le dijo, ¿qué tenés en tus manos? Una vara, tirarla al piso. Y este hombre tenía una vara porque era pastor, era todo su haber, era toda su riqueza. Y Dios usó una vara para empezar a manifestar su poder. No era la vara, era el hombre que Dios quería usar. Y nosotros tenemos mucho más que una vara en nuestras manos, un mensaje de salvación. Y ¿sabe qué? No depende de lo que usted y yo tengamos en el bolsillo, ni en el banco, ni de lo que nosotros seamos como personas, que seguramente hay mucho para mejorar, sino depende de aquel que lo ha prometido Dios. Acá tenemos nosotros la prueba de que Dios va a respaldar su palabra. Lo hizo con Israel, lo hará con nosotros y seguramente es un regalo que viviremos en nuestros hijos y en nuestros nietos hasta el día que Dios venga a buscar a la iglesia. Que Dios los bendiga muchísimo.